Muy bien, creo que no se me estuvo escuchando, ahora sí se me escucha. Si hubo problemas acá con el audio. Les estaba diciendo y comentando que Dios tiene el control de todo siempre. Dios tiene el control de cada situación que estemos pasando, viviendo. No sé en qué momento tú te encuentres de tu vida. No sé cómo esté pasando el día de hoy la situación en tu vida. Pero lo que sí sé es que Dios tiene el control de todo. Que si tú clamas a Él, Él va a estar ahí ayudándote. De que si tú confías en Él, de que si tú crees en Él y de que si tú obras de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, todo te va a ayudar para bien. Todo te va a ayudar para bien, te lo repito. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Solamente nosotros tenemos que creerle, ser obedientes. Yo conversaba en estos días con una persona y le decía, Dios siempre es bueno, aún a pesar de que las cosas se muevan alrededor de nosotros, aún a pesar de que la situación esté difícil, el ambiente es el caótico, el ambiente, el lugar donde tú trabajas, el lugar donde tú estudias, el lugar donde vives, puede ser movido, puede ser caótico, puede ser desolador, puede ser sin esperanza, puede ser conflictivo, puede ser que te traiga desánimo, pero Dios es inamovible. Dios es su esencia es buena para el hombre. Dios es santo, agradable, perfecto, es puro, misericordioso, es amor, es todo lo bueno. Él es así. No quiere decir que porque a nosotros nos va mal, Dios es malo, no. Las cosas van mal porque las mismas personas, la humanidad, hemos acarreado, hemos traído sobre esta tierra lo malo. Pero Dios para el hombre siempre va a tener buenas cosas. El deseo del corazón del Padre es para nosotros cosas buenas. Siempre es cosas buenas. Nosotros tenemos que aprender a acogernos de su mano. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, fuerza, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en esa dimensión a Dios. Nosotros tenemos que escudriñar, que leer su palabra para saber las cosas correctas que Él quiere para nuestras vidas y de nuestra vida. Porque si no, no lo vamos a conocer. Vamos a hacer como dice el libro, ¿no? En la Biblia dice que a oídas te había oído. ¿Ah? Que a oídas te había oído. Job tuvo una revelación después. Ahora te conozco.
ahora sé quién eres. Job había sido un hombre bendecido durante mucho tiempo de su vida, pero tuvo que pasar las aflicciones y darse cuenta que él no era nada en comparación a Dios y que Dios tenía el control de todo. Y él reconoció que verdaderamente recién reconocía o recién conocía a Dios. Nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza, esa esperanza puesta en Él. Hoy y vamos a ir entrando al tema del mensaje que quería compartir el día de hoy. Y hoy día vamos a tener palabra de Dios y también vamos a tener enseñanza. Vamos a ver un poco de la palabra de Dios, un poco de estudio de la palabra de Dios, porque es necesario, como les digo, para nuestras vidas. Hoy vamos a leer un pasaje bíblico que nos inspira a tener una esperanza, como les decía, inquebrantable en Dios. ¿Cuánto quieres tener una esperanza inquebrantable en Dios? Yo quiero tenerla, yo quiero siempre eso en mi vida. Incluso cuando nos enfrentemos a las tormentas más desafiantes de la vida y también cuando el panorama de nuestras vidas parece desértico, desalentador y sin esperanza, nosotros tenemos que tener nuestra esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. Esta historia que vamos a leer y que ya estamos desarrollando la encontramos en el libro de Primera de Reyes, el cual habla del profeta Elías. Pero usted me dirá, ¿qué era un profeta? Un profeta era un hombre en ese tiempo, era un hombre escogido por Dios para ser portador de su poder, de su palabra, de su mensaje y también para poder traer exhortación a las personas. Era un hombre escogido por Dios y un profeta era consagrado y vivía apartado de todo lo malo, vivía consagrado para Dios. Ahora usted me preguntará, ¿existe hoy profetas? Pues la Biblia es clara y contundente cuando nos dice que no, ya no, porque ya no es necesario. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo que Dios se revela al hombre, se manifiesta al hombre el plan eterno que tenía Dios y que tiene Dios para nosotros de salvación, para salvar al mundo a través de su Hijo. En Cristo Jesús, la palabra en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús, Cristo era la profecía y Cristo Jesús es la profecía ya cumplida. El mensaje de los antiguos profetas se cumple en Jesús cuando Él llega. Y Él es el portador del nuevo evangelio, de las buenas nuevas para el hombre, del mensaje divino que tiene Dios para nosotros. Jesús da a conocer todo, da a conocer al hombre todo. Le enseña de lo que era antes, le habla de lo que era antes, de lo que era el presente, le revela lo que tenían en el corazón los hombres y lo que acontecería después. Él fue el único, con Él se concluyó. Dice la palabra, si usted lo tiene para que note, usted puede estudiar y dice en Hebreos 1, del 1 al 2, capítulo 1, del versículo 1 al 2, nos señala y nos dice el capítulo de Hebreos, dice, hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. O sea, el mensaje de Dios era traído antes a los hombres por los profetas. Lo hicieron, y dice, continúa, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Claro, los profetas eran personas como vivían consagradas a Dios. Ellos tenían la presencia de Dios en su vida. Ellos manifestaban el poder de Dios a todos los hombres. Eso era lo que hacían ellos. Por eso Hebreos nos dice, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero continúa el libro de Hebreos diciéndonos, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Lo repito, pero en este último tiempo, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo. ¿Quién era su Hijo? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Eso era, Jesús ya era la profecía cumplida, ya no se necesitaba más. Ya en un tiempo pasado Dios nos habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice Mateo 24:7, refiriendo a lo que yo les decía, ¿no? Ya no había nada que traer a claridad, que traer a luz, que traer de manifiesto de lo que sucedería al hombre, a la tierra, porque Jesús vino y dijo lo siguiente, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá enfermedad, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús ya trajo a luz lo que le iba a pasar, los acontecimientos que vendrían a la tierra. Él trajo la palabra de Dios. Él trajo la nueva revelación. Él trajo lo que iba a sucederle a este mundo antes de su llegada. Y aún,
A la humanidad, toda la humanidad, está revelado ya lo que le va a pasar al mundo entero y que también está escrito en el último libro con el cual se cierra la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis ya está escrito toda la revelación de todo lo que va a suceder hasta los últimos días de nuestra existencia. Y Apocalipsis todavía empieza diciéndonos en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, Jesús trajo toda la revelación que ya necesitamos para nuestras vidas. Ya no hay nada más oculto y que tenga que ser revelado manifiesto al hombre. Ya no. Ahí se cerró todo. Ahí se cerró todo. Ya Dios tuvo un tiempo permisible para el hombre en el cual fue que te hablo a través de mi profeta, pero tú no entiendes, no haces caso, no haces caso. Ok, ahora se viene el tiempo de la gracia. De que bueno, si tanto tiempo te hablé y no quisiste escucharme, no quisiste agradarme, no quisiste vivir para mí, bueno, traigo esta única opción que es mi Hijo, para que tú creas en Él y para que tú seas salvo solamente a través de Él, no por obras ni por hechos, para que nadie se jacte ni diga yo sí soy salvo porque guardo esto, aquello y el otro. No, es solamente a través de mi Hijo amado Jesucristo. Por eso, mis hermanos, amigos, amigas, es muy importante conocer las Escrituras. Las Escrituras para nosotros, como dice la misma palabra, es de beneficio, es para nuestro crecimiento, para que no nos perdamos, que no vayamos por ahí, por cualquier sitio, movidos por estratagemas del hombre o por falsos evangelios y nos engañen, que nos presenten un evangelio errado, como lo dice Pablo, y nosotros vayamos a través o por él, por ese falso evangelio. Y eso lo encuentra usted también en Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 al 9. Nosotros, y para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, es un alimento necesario para poder permanecer, aún en los tiempos difíciles como los que decía, podemos estar atravesando, los tiempos difíciles que muchas veces se puedan presentar, porque todo lo que está sucediendo, amigos y amigas, el día de hoy les digo, está escrito en la palabra de Dios. Nada ha de sorprendernos, porque todas las cosas están manifiestas en la Biblia. Solamente a nosotros nos corresponde, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, saber los tiempos, porque todo ya está escrito para el hombre en la palabra de Dios. No sé si usted lo cree, pero así es. Amén. Entonces continuamos con nuestro texto el día de hoy, la cual la historia que se encontraba en Primera de Reyes, ya teniendo claro quién era el profeta, quién era un profeta. Y en el libro de Primera de Reyes, como le decía, habla del profeta Elías. Y entonces el versículo 41 dice lo siguiente: entonces Elías dijo a Acab, era el rey, sube, come y bebe, porque una lluvia copiosa, una lluvia fuerte, una lluvia caudalosa se oye. Pero miren, en un capítulo anterior, en el capítulo 17, Dios hace que la tierra, que no haya lluvia, que no caiga lluvia sobre la tierra por un tiempo prolongado. Lo da de manifiesto. Lo da de manifiesto. Y no caía ni una gota de agua. Nada caía en la tierra. Nada. Era una sequía tremenda. En este versículo que hemos podido leer, Elías se dirige al rey Acab, como les dije, en un momento crucial, en un momento difícil. La tierra estaba devastada por una sequía que había durado años y toda la esperanza se había desvanecido. Toda la esperanza de los hombres se había desvanecido. Todo un grupo, imagínense, todo un grupo de gente que se encontraba en ese lugar, en esos lugares, estaban pasando por un gran problema. No tenían agua. ¿Cómo cree usted? Yo le pregunto, ¿cómo usted cree que se encontraba esa gente ante esa escasez? Ante esa ausencia de agua. ¿El agua es un elemento vital o no es un elemento vital? El agua es un elemento importante para la vida, tanto de animales, de vegetación y del hombre, de la vida humana, y aún para las actividades de esa época, la cual era las principales como la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Para dar de beber a los animales, para sembrar, para regar las plantas y todo eso. No sé si alguno de nosotros ha tenido en alguna oportunidad, si se acuerda en alguna oportunidad de haber vivido un momento de corte de agua. Yo sí me acuerdo. Aquí en Perú en los años 80, más o menos,
en el distrito donde yo me encontraba se experimentaba muchas veces, sobre todo cuando se iba la luz, la electricidad, se experimentaba muchas veces los tiempos en el que se cortaba el agua y el corte era improvisto. ¡Pum! Así te lo cortaban. Y uno tenía que correr a juntar agua agua en los baldes para realizar sus actividades, ¿no? Diarias, ¿no? Para lavar platos, para el día siguiente, porque te cortaban el agua y no sabías cuántas horas ibas a tener, no ibas a tener agua. Entonces tenías que juntar en un balde de agua para que pudieras lavar los platos, para que te pudieras asear, bañar, para que pudieras hacer tus actividades, como les digo, ¿no? Eso, los que han tenido eso, ese no privilegio, ¿no? Esa dificultad de pasar esos momentos, podemos entender lo que es prácticamente no tener un tiempo el agua. La escasez del agua es fuerte, impacta demasiado en la vida de una persona. Ahora imagínese usted, pasar tiempo, meses, sin agua. Con la escasez de un solo elemento, cómo pudo ponerse las personas? Con la escasez del agua. Estuvieron incómodas, inquietas, confusas, viendo que sus cosechas no eran, no prendían, no daban, no crecían, no desarrollaban. Estaban así, que sus animales, ¿cómo les podían dar de tomar agua? ¿Cómo? Ingeniándoselas, de repente buscando por ahí, refundiendo en pozos. Eran un tiempo, momentos difíciles. Ahora, obviamente nace una pregunta. ¿Cuándo volverá el agua? ¿Cuándo volverá el agua? Esa es la misma pregunta que como les decía, ¿no? En esos tiempos que no había agua acá en Perú, en Lima, en los años así 80 e incluso actualmente en algunos distritos, en algunos pueblos de nuestra nación, no cuentan con agua. ¿Usted se imagina que esa pregunta nace? ¿Cuándo tendremos agua? ¿Cuándo volverá el agua? ¿Mm? Y no de imaginarnos que toda esa gente, todo ese pueblo, también se habría hecho esa misma pregunta. ¿Cuándo tendremos de nuevamente agua? ¿Cuándo? Tenían ese sinsabor, ese desánimo, esa desesperanza de no saber cuándo volvería el agua y cuándo volverían a recuperar todas las cosas que habían tenido anteriormente y que las tenían en un buen desarrollo. Pero, sin embargo, Elías, un siervo valiente de Dios, confiaba en las promesas divinas del Padre, de que la sequía llegaría a su fin. Él conocía a Dios y conocía entonces que Dios tenía un cierto tiempo y que esa sequía llegaría a su fin, a pesar de que no había señales evidentes de una nube en los cielos, a pesar de que había evidencia notoria de que la lluvia no llegaría, a pesar de que el clima, la situación no era favorable, él creyó y con una convicción firme exclamó, una lluvia copiosa se oye. Una lluvia copiosa se oye, gritó el profeta. Esta increíble convicción es un recordatorio poderoso de que la esperanza en Dios, en nuestro Señor, debe de ir más allá siempre de lo que nuestros ojos pueden ver. Nuestra esperanza en Dios debe de trascender más allá de todo lo que nosotros podamos ver, creer, pensar, anhelar, soñar. Porque mientras que nuestros pensamientos, nuestra forma de ver, de creer, de pensar es hasta aquí, los pensamientos de Dios trascienden a lo eterno, van más allá, porque tenemos un Dios ilimitado. Nosotros somos los limitados, pero nuestro Dios es un Dios ilimitado, que es capaz de hacer cosas nuevas de lo viejo y buenas de lo malo. Muestra de ellos es nuestra vida, que en un momento estuvimos desahuciados, perdidos, esclavos del pecado, y la luz que nos trajo la libertad a través de Cristo Jesús nos cambió. A menudo en nuestras vidas enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Podemos atravesar esos problemas que humanamente parecen sin solución y al final, incluso muchas veces de ellas parecen ser hasta sombrías. Pero ¿sabes qué? Pero es ahí, justamente es ahí, en esos momentos cruciales, donde debemos de recordar
en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que nuestra esperanza debe siempre descansar en las manos de Dios, no en la lógica humana o en las apariencias o en lo que creemos o en lo que tenemos, sino más bien en la fidelidad inquebrantable de Dios y en sus promesas infalibles. Ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Lo repito para que usted, si no me ha escuchado bien, lo tenga en claro. Es ahí donde todo parece color de hormiga, como decimos algunos, donde sentimos que ya no hay salida, donde debemos de recordar, es ahí donde debemos de recordar que no es con nuestras fuerzas, donde pueden ocurrir grandes milagros, grandes cambios. No, no es con nuestras fuerzas, sino que es ahí donde debemos de confiar y creer en Dios, en su palabra, y simplemente creerle a Él. No en las noticias, no en lo que nos dicen las noticias, en lo que dicen los rumores en los bancos, en los resultados que arrojan por ahí las encuestas, no en lo que dice una carta, no en lo que dice el gobierno, sino creerle por completo a Dios. Y Él nos dice para nosotros que vivamos tranquilos porque hay una esperanza, que estaremos protegidos y dormiremos confiados. Se lo repito, que vivas tranquilo porque hay una esperanza, que estarás protegido y dormirás confiado. Eso es una promesa de parte de Dios para nosotros y lo encuentra usted en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Esa es palabra de Dios para nosotros, para que tengamos esperanza y que podamos decir, como Elías, viene una lluvia copiosa, algo bueno va a venir después de esto. Tengamos esperanza. El versículo 42 nos dice que subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra el profeta puso su rostro entre rodillas. Tras las palabras de Elías, acá el rey le obedece y sube a comer y beber, sube a alimentarse. Y esto es un símbolo y esto es una muestra de la fe en acción de parte de un rey, de parte de un gobernador, imagínese usted. Y es que a veces por las promesas de Dios tenemos que nosotros tener acciones para que se cumpla una promesa de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que accionar, debemos tomar medidas de fe y actuar según la voluntad de Dios, según sus directivas, según su palabra, según su voluntad. Es esencial, y les digo esto, es esencial entender que la obediencia a Dios y la confianza en sus promesas a menudo requieren pasos de fe que van más allá de lo razonable, que van más allá de nuestro entendimiento o de lo que podamos ver en nuestro momento de angustia o de dificultad. Va más allá. La obediencia a Dios es clara, es directa y se tiene que hacer. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios es estable, no podemos retroceder y no podemos negociar con eso. Elías también, a la hora que sube al monte Carmelo, a la cumbre Carmelo, él se postra en tierra, poniendo su rostro, como dice, entre las rodillas, en ferviente adoración a Dios. Esto es un acto de humildad. Miren, el rey había obedecido al profeta y estaba sujeto a lo que el profeta le decía. Como le dije, porque el profeta traía el mensaje de Dios. Y miren, aún el profeta, teniendo el mensaje de Dios, nos dice que él se puso de rodillas y se puso en adoración a Dios. Aún él teniendo la claridad, la palabra y conociendo a Dios, él demostraba humildad. Él demostraba mansedumbre, sujeción. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que quiera hacerse mayor, hágase siervo de los demás, hágase menor y sirva a los demás. Ese es un acto de humildad, un acto de adoración, una forma de adoración a nuestro Señor. Esto nos enseña que junto con la acción de la fe debemos de tener una intimidad constante con Dios, porque es importante para nuestras vidas. Debemos de tener también tiempos de oración para nuestro Señor. La oración es un medio de comunicación con Él, con nuestro Dios Todopoderoso. Y es a través de la oración que podemos alinear nuestros corazones
y deseos con la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos tiempo de oración, podemos entender los planes de Dios en nuestras vidas. Nuestros deseos, que muchas veces parecen ser buenos, que muchas veces parecen ser buenos, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, nos damos cuenta que hemos estado muchas veces equivocados y que hemos querido hacer las cosas como nosotros hemos querido. Y que por eso muchas veces nos va mal. Y que por eso muchas veces estamos de tumbo en tumbo, de dolor de cabeza, en decepciones, en dolores, y pasamos un montón de vicisitudes que al final nos afecta a nosotros. Cuando nosotros deberíamos desde el inicio poner todos nuestros planes en las manos de Dios, buscar consejo para que no pasemos tantas angustias de las cuales hemos estado viviendo pasando. El versículo 43 nos dice, y dijo a su criado, el profeta Elías le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el lado del mar. O sea, sube a lo más alto de la cumbre de la montaña y mira hacia dónde, hacia el mar. Eso le dijo al profeta, Elías le dijo a su siervo. Y el siervo subió y miró, así, ¿no? Sí, como a veces usted se pone, ¿no? A ver cómo están las cosas, cómo está la situación, a ver qué dice el día de hoy la bolsa de valores, a ver qué dice el día de hoy el dólar, ¿no subió, no subió, bajó, no bajó, cómo están las acciones? Muchas veces, ¿no? Nos podemos poner así, ¿no? Pero dice que el siervo miró y dijo, no hay nada, no hay nada. Yo me imagino al siervo, ¿no? Dice, Elías dijo que iba a llover, pero yo estoy acá en la cima y qué cosa no veo, nada. No hay ni una nube, el cielo está despejado. Podría pasar volando un gorrión, una gaviota, cualquier animal y se podría ver porque no hay nada en el cielo. No hay nada. El panorama traía, traía una claridad de que no iba a llover, que no iba a pasar nada. Y el siervo, me imagino, que habrá bajado medio loco pensando por ahí, diciendo, el profeta me mandó a ver, Elías me mandó a ver, yo creía que iba a haber algo bueno, yo creía que iba a haber esperanza, pero baja con una noticia de que no había nada. Y dice que bajó y continúa el versículo y dice, y él le volvió a decir, Elías le volvió a decir, vuelve a subir 7 veces más. 7 veces más. O sea, el siervo ya sabía que iba a subir 7 veces y que en esas 6 primeras veces iba a encontrar algo o no iba a encontrar nada. No iba a encontrar nada. No iba a encontrar nada. O sea, iba a subir 6 veces. Sube, no hay nada. Segunda, no hay nada. Elías envía a su criado a mirar al mar en busca de una señal de lluvia, en busca de una señal de esperanza. El siervo lo manda a él. Esto nos debe enseñar a nosotros que debemos de perseverar. Debemos de tener constancia, de permanecer en las promesas de Dios, aun cuando nada podamos ver a lo lejos, aun cuando no se cumplan de inmediato como a veces queremos nosotros, ¿no? Nosotros queremos que todo sea como en microondas, ponemos un tiempo y que se cumple ese tiempo. No, aun cuando no veamos nada, nuestra fe debe de permanecer, aun cuando se pongan a prueba muchas cosas, nuestra fe debe ser firme, puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, de nuestra vida, de todo lo que somos. No debemos guardar esperanza o falsas esperanzas en el hombre, en las cosas. No, nuestra fe debe estar cimentada y puesta en Cristo Jesús. Nuestra confianza debe estar puesta y firme y fundada en Cristo Jesús. Elías no se desanimó por la falta de resultados inmediatos. No, Elías sabía quién era Dios. Elías había tenido muchas experiencias con Dios. En el tiempo de escasez, Dios sustentó a Elías. Hacía que los cuervos le trajeran comida y le dieran de comer. ¿Usted se imagina eso? Dios alimentando a Elías por medio de animales. Es como, trayendo un poco de imaginación, ¿no? Era como este cuento, creo que es de la Cenicienta, creo que vienen los pajaritos y le hacen hacer su vestido, cosa que es una irrealidad. Pero Elías vivió la realidad con Dios, que le daba de comer.
le daba de comer. Entonces Elías sabía quién era Dios y su confianza estaba puesta en Dios. Para nada dudó, ni se desesperó Elías, para nada. Él se mantuvo firme, firme en sus convicciones, firme en sus creencias, firme en saber quién era Dios. Y en lugar de ponerse inquieto, dudar, en lugar de eso, insiste y mantiene firme su palabra y le dice a su criado que continúe buscando la señal de la prometida lluvia. Hasta 7 veces, 7 veces, 7 veces subir a esa cima y observar y observar. Es desgastar fuerzas, desgastar tiempo. ¿A cuánto de nosotros nos gusta desgastar tiempo o desgastar fuerzas para conseguir algo? ¿A cuánto de nosotros nos gusta desgastar tiempo y fuerzas por buscar de Dios? ¿Verdaderamente te desgastas, anhelas por buscar la presencia de Dios? ¿Verdaderamente buscas a Dios por quien es o por las promesas? ¿Verdaderamente quieres que Dios cambie tu vida o quieres seguirla manejando como tú la gustas? De seguro muchos hubiéramos empezado a hacer la danza de la lluvia, ¿no? Para que la lluvia que cayera, ¿no? Y le damos una manita a Dios, ¿no? Usted se imagina como los dibujitos animados antiguos, ¿no? Que se ponían a hacer la danza de la lluvia. Seguro que alguno de nosotros ya hubiera estado y no, Dios se está demorando mucho, así que a lo mejor yo le doy una manito y comienzo a hacer la danza de la lluvia, ¿no? Y usted, se hubiera puesto a hacer ahí la vuelta, ¿no? Porque somos así. Porque somos así como personas. No le creemos a Dios, dudamos de Dios, no lo buscamos con todo nuestro corazón sinceramente. ¿Ah? Y nos dejamos agobiar. Pero Elías continúa con su convicción. Elías estaba ahí firme. Esa insistencia en volver y buscar una y otra vez nos recuerda que en nuestra vida debemos de mantener también la paciencia, la esperanza y perseverar en oración, en la fe, en la búsqueda de Dios. Incluso cuando las circunstancias parezcan desalentadoras, aun cuando te estén tocando la puerta para cobrarte, tienes que mantener fe, tener perseverancia, actuar, ver la manera de solucionar tus cosas con la guía y con la ayuda y el favor de Dios. Dios tiene su propio tiempo y propósito para cada uno de nosotros y a menudo trabaja de maneras que superan nuestra comprensión, nuestros tiempos y nuestro entendimiento. Versículo 44 continúa diciendo, a la 7ª vez el criado, me imagino que ya pues, ahora la última vez, ya imagino que ahora sí se va a cumplir, ¿no? Que ahora sí Elías debe tener razón, esta es la 7ª vez, ya vamos a subir con un poco de aliento, pues un poco de esperanza, me imagino así, ¿no? ¿Ah? Imaginemos así. Dice que subió la 7ª vez y el criado gritó, yo veo una pequeña nube. Uy, uno se imagina una nube, ya pues una nube que de 20 metros, ¿no? Una nube ya, un acúmulo de nube, ¿no? ¿De qué? De 100 metros, ¿no? Y dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué? Era así chiquita, era chiquita la pequeña nube que el siervo veía. Y dice que sube del mar. Y él, Elías, con eso que le dijo el siervo, dice que dijo, ve y dile al rey y dile acá que suba su carro y que descienda de una vez del monte y que corra hacia su pueblo porque para que la lluvia no lo ataje. ¿Qué? ¿Qué? Espérense. ¿De qué tamaño era la nube? ¿De qué tamaño era la nube? ¿Qué? ¿Era el tamaño de una casa? ¿De tamaño de una carpa? ¿De tamaño siquiera de un libro? No, era del tamaño que dice de la palma de la mano de un hombre. Era así. Si usted tiene su mano, extienda, ¿no? Mi mano es un poquito más grande, cada uno tiene. Pero imagínese así. ¿Ah? Después de la 7ª vez, el criado de Elías finalmente, ¿qué dice? Ve una pequeña nube, a lo lejos, ¿no? A lo lejos, ahí, ¡puf! Me imagino que también habrá tenido un buen ojo, ¿no? Para ver esa pequeña nube, ¿no? En el horizonte. Y dice que este era del tamaño de la mano de un hombre, de la palma de la mano de un hombre. O sea, era algo espectacular. Era algo que usted podría haber dicho, wow, va a venir una tremenda lluvia de esa nube.
¿Ah? No, ¿verdad? No era algo espectacular. No era algo de lo que alguien pudiera decir algo bueno viene de parte de Dios, un alivio tremendo para la tierra, una gran ayuda viene. No, pero ¿saben qué? Aunque esta nube era pequeña y aparentemente insignificante, era el precursor, el antecesor de una lluvia copiosa que Dios enviaría para mojar la tierra y quitarla de esa etapa de sequía. Eso era lo que significaba esa pequeña nube para el profeta. Era el cumplimiento de Dios, de la promesa que iba a venir lluvia. Esto nos debe de enseñar a nosotros que a menudo las promesas de Dios comienzan de manera pequeña, modesta y aparentemente sin grandes resultados. Pero como Elías, debemos de tener una perspectiva diferente y una convicción firme en Dios, de que algo pequeño en las manos de Dios puede convertirse en algo grande, maravilloso, asombroso, increíble. De que tu situación que estás pasando el día de hoy, por más difícil que sea, por más grave que sea, asoladora, triste, deprimente, no sé lo que esté pasando, pero si tú empiezas a ver en ese medio de situación ese pequeño rayo de luz, esa pequeña esperanza que Dios tiene en ti, con fe lo comienzas a ver, vas a comenzar a vivir de otra manera, vas a comenzar a tener una actitud diferente de la vida, te vas a parar diferente, vas a creer diferente. Y esos pensamientos que te estuvieron agobiando, persiguiendo, tú los vas a tener claro y te vas a levantar en el nombre de Cristo Jesús y vas a seguir adelante. Si nosotros, si nosotros le ponemos fe, la palabra de Dios, la búsqueda de Dios en esa pequeña luz, en ese pequeño rayo de fe, aunque tarde tiempo, algo bueno saldrá de ello. Te lo repito, aunque en, aunque en ese pequeño rayo de luz de parte de Dios, en esa pequeña fe que tú guardas en tu corazón, tú le comienzas a poner fe, empeño, constancia, perseverancia, vas a comenzar a ver en un corto tiempo que algo bueno va a venir de ello por parte de Dios. No debemos de subestimar la importancia de los pequeños cambios, de los pequeños pasos y bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. No los subestimemos. Estos pequeños indicios de su gracia son el comienzo de algo grande para nuestras vidas. La fe, mis amigos, la fe nos llama a reconocer esos signos y actuar en esa dirección, creyendo que algo bueno puede venir de Dios, de lo pequeño, que algo bueno puede venir de lo pequeño de parte de Dios para nosotros. No sé si usted lo cree, yo lo creo, porque esa es la esperanza que debe tener uno, de creerle a Dios que en lo pequeño Él puede hacer grandes cosas. La semana antepasada hablábamos que un niño trajo ¿qué? ¿Cuántos panes? Trajo panes y trajo peces, y de esos panes y peces compartió a más de 5,000 personas. De algo pequeño hizo algo grande, algo increíble, algo impactante, algo que sería escrito y que hasta el día de hoy usted y yo lo leeríamos y debería de asombrarnos. Debería enseñarnos a creer que de algo pequeño, de algo tan chiquito, Dios pudo proveer a un montón de gente. El criado de Elías recibe instrucciones de decirle a Acab que prepare su carro y descienda antes que la lluvia lo atrape. Esto también nos debe enseñar que es importante de estar preparados y ser obedientes a Dios para cuando comience a cumplir sus promesas en nuestras vidas, de que no nos debemos de sentir nosotros, ya conseguimos esto, nosotros somos los Superman, nosotros lo hemos conseguido, nosotros hemos triunfado y nosotros y nosotros y nosotros. No, porque todo lo bueno que podamos tener desciende de Dios. Si tú conseguiste algo bueno es porque tuviste buenas oportunidades, y las oportunidades vinieron porque tuviste buena actitud, y la actitud vino porque tuviste buena salud, y esa salud no te la dio nadie sino solamente Dios.
Así que todo lo que tengamos en nuestra vida proviene ¿de quién? De Dios, de Dios. Así que vive agradecido a Él. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas, dice la palabra. Versículo 45 y 46 nos dice, mientras tanto, el cielo se oscureció. Mire, ya la nube venía, el rey acá se había lanzado ya a su carruaje y estaba emprendiendo su viaje. Y mientras que todo esto sucedía, dice, mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento. O sea, de la nada. De la nada, el clima cambió por completo y dice, y hubo una gran lluvia. Comenzó a llover de la nada. La pequeña nube se hizo nada también delante de esta lluvia tan grande y fuerte que hubo. Y dice que acá estaba en su carro y se fue a Jezreel. Hacia ese pueblo se fue él en su carro y comenzó a andar porque la lluvia ya había iniciado. Y dice, continúa el versículo diciendo, y la mano de Dios estuvo sobre Elías. El rey ya se encontraba en en plena bajada del monte, del cerro, de la cumbre, se encontraba él en su carro andando, y dice Elías, un hombre ya de edad, un hombre ya mayor, que se encontraba ¿dónde? En el cerro, él bajando. Pero dice algo sorprendente, que la mano de Dios estaba aún, que estaba sobre Elías. Y Elías ciñó sus lomos, o sea, se levantó su túnica, se la ajustó bien. ¿Y saben qué es lo que hizo? ¿Saben qué es lo que hizo Elías? Corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Usted se imagina? A ver. Vamos a ir por partes, ¿sí? Quiero que vayamos viendo. El cumplimiento de la promesa de Dios es espectacular, ¿sí? Es espectacular, es asombrosa. El cielo, que antes estaba despejado y seco, sin ninguna nube, se apareció una pequeña nube. Y de la nada dice que se oscurece con nubes y vientos fuertes. La esperada lluvia finalmente llega. ¿Y saben qué? No es una simple llovizna como a veces tenemos acá en Lima, en Callao. No es una simple garúa, sino que es una gran lluvia, como lo había dicho Elías, una copiosa lluvia que empapaba la tierra sedienta. Cuando Dios, escúchame bien, cuando Dios ve que tú eres obediente, cuando Dios ve que tú le crees, que tú cambias tu vida, que cambias y alineas tu vida conforme a su voluntad, Él comienza a actuar y a cumplir sus promesas. Y lo hace de gran manera, de una manera que va más allá de nuestras expectativas. Escúchalo bien. Cuando tú alineas, cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, Él comienza a actuar de una manera que va más allá de tus expectativas, va más allá de tu entendimiento. E incluso te podría decir que comienzas a entender todas las cosas que estás pasando y comienzas a poder darle una buena solución a todos esos problemas con la ayuda y la dirección de Dios. Ahora, quiero que volvamos a la parte que les dije, que hay una parte asombrosa acá. Miren, acá el rey estaba impulsado por sus caballos, bajando, yendo hacia Jezreel. Elías estaba arriba, bajando, descendiendo, pero acá ya se encontraba en su carruaje impulsado por sus caballos, porque ya la lluvia venía. Y una de las cosas que tenemos que ver es la reacción inmediata de parte del rey a lo indicado, como también hemos visto anterior. Esta respuesta inmediata enseña cómo nosotros debemos de reconocer que Dios nos comienza a bendecir y cómo debemos también actuar de una buena manera, siendo obedientes a Dios, como antes les dije, con diligencia y con prudencia y siendo obedientes a Dios. Pero lo más notable de aquí es lo que sucede con Elías. El rey estaba en sus caballos, en su carruaje, andando, y creo yo por la orden de Elías, que se venía la lluvia, no iba a ir a paso de trote, a paso de crucero, como decimos algunos, no despacito. El rey tenía que emprender su viaje. Y el rey, me imagino que iba a velocidad con sus caballos. Un carruaje real casi siempre estaba con 2 o 4 caballos, porque estaba llevando al rey. Y en caso de presentarse una guerra, ¿por qué tenía esa cantidad de caballos?
El rey tenía que salir volando, como decimos, rápido, no estar expuesto a un peligro. Entonces yo me imagino al rey así, ¿no? Imaginemos, ya, no iba a velocidad máxima ya, pero iba a una buena velocidad. Y Elías se encontraba aún bajando y dice, y aquí viene lo más importante, que la mano de Dios estaba sobre Elías, sobre él. Y de manera sobrenatural, Elías se ciñe, se sube, se acoge, se coge, se aprieta su vestuario y dice que sale corriendo también. Y no solamente corriendo, sino que dice que alcanza el carro de Acab y que va junto a él hasta llegar a Jezreel. ¿Usted se imagina la velocidad con la que iba Elías? ¿Ah? Un caballo no sé cuánto corre, ¿qué? 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, un caballo promedio. Un hombre no alcanza esa velocidad. ¿Ah? Este acto correr de Elías fue asombroso. Este acto de correr delante del carro es una demostración de la fortaleza y el poder divino que capacitan a aquellos que Dios nos da, a aquellos que creemos en Él y que le obedecen a sus promesas. Elías, a través de la intervención divina de Dios, superó al carro tirado por los caballos del rey en una carrera impresionante. ¿Qué? Usain Bolt, ¿qué? El hombre bala. Le quedaron pequeño a Elías. Le quedaron pequeño. Y es porque, como hemos leído en el versículo, en el versículo 46, que Elías, que Dios estuvo sobre Elías y que lo hizo hacer ese acto increíble. Cuando tú y yo caminamos en obediencia y confiamos en Dios, Él nos capacita para enfrentar y superar situaciones que humanamente hablando parecen o parecerían imposibles. Cuando creemos en sus promesas y actuamos en fe, Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales que sobrepasan nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Porque ese es el poder del Dios que tenemos usted y yo, del cual hablamos y creemos el día de hoy. Dios puede comenzar con pequeñas cosas, con pequeñas manifestaciones, pero se cumple su palabra y se cumple su voluntad de gran manera, de sorprendentes maneras. Cuando confías en Él y caminamos en obediencia, experimentamos su poder en nuestras vidas y su gracia de manera sobrenatural también en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo cree, pero esto es real. Por eso que algunos dicen, en una empresa despiden a 10 o a 50, porque ahora está pasando eso. Y de esos 50, uno, del grupo de 50, uno que está saliendo feliz, pues está bien, me voy a mi casa. Y los 49 se quedan asombrados. Y no, este está loco, este que tiene. Nos acaban de despedir y lo ves a él caminando, no derrotado, no con la cabeza agachada, no desanimado, lo ves caminando derecho, ¿ah? Con un semblante diferente. ¿Por qué? Porque él cree en Dios, porque él entiende lo que dice la palabra, que en este mundo tendremos aflicciones, pero que recordemos que Jesús venció al mundo, que su paz de Dios paz sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener paz aún en medio de las dificultades. En esta historia de Elías y de la lluvia que Dios envía, podemos ver cuatro lecciones. Uno, que mantengamos la esperanza. Mantengamos la esperanza en las promesas de Dios, en Dios mismo, incluso en medio de circunstancias y de momentos difíciles. Aun cuando todo parece perdido, acabado, culminado, debes de permanecer firme y creerle a Dios siempre. Punto 2. Es importante amar, creer, adorar, orar a Dios, porque esa es una relación íntima con Dios, donde Él nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Punto 3. Tener fe. Tener fe en cada cosa que hagamos. No quedarnos con los brazos cruzados, no. Nosotros debemos de tomar acción. La fe lleva siempre a la acción. Si no es una fe muerta, dice la palabra. Siempre te lleva a realizar cosas. Ay, no, ahora me quedo de brazos cruzados y que Dios provea. No, tienes que ver de alguna manera. Dios da creatividad, Dios da entendimiento, Dios da sabiduría. Y con todo junto a eso, Dios siempre da la salida. Debes tener una fe que accione. Y 4, debemos de perseverar siempre. No te rindas.
No te rindas, no te canses de hacer el bien, como dice la palabra. No te rindas, persevera hasta el final. La palabra dice que el que persevera hasta el final, este será recompensado, este tendrá vida eterna. No el que persevera hasta el medio del camino, no el que persevera 3/4 del camino, no. El que persevera hasta cuándo? Hasta el final. Persevera, sé constante, siempre cree en Dios, busca que Él te dé el ánimo, la capacidad de salir adelante siempre. Elías, mis amigos y mis amigas, fue un hombre que supo tener esperanza siempre en Dios, su fe puesta en Él. Esperó con sólida esperanza hasta que vino la respuesta de Dios frente a esa oscuridad que mira, a pesar que el esto está abierto, despejado, pero en el ánimo, en lo secular, en lo que uno deseaba que cayera lluvia, era un ambiente oscuro. Y frente a esa oscuridad, a lo difícil, a la duda, a la nada, él siguió esperando y creyendo, porque él conocía a Dios y sabía del poder de Dios. ¿Y sabes qué? Estando el rey ahí y su criado, él jamás fue avergonzado. Dios le dijo a Elías que algo iba a pasar y Elías le creyó. Elías sabía que Dios era misericordioso y le creyó. Podemos hoy pensar de que Dios es fiel aun cuando pasamos por escasez, cuando no hay solución ni respuesta alguna a los problemas que pasamos. Podemos pensar que Dios es fiel. ¿Puede usted emprender el camino cuando ve que la nube de dificultades y de problemas es mayor que lo que usted pueda tener en su mano? ¿Podemos? Hoy, mi amigo, amiga que me escuchas, yo te animo a que tengas esa actitud de creerle a Dios, de que aún de eso pequeño que puedas tener en tu vida, en tu mano, de aún de aquello que para ti te parezca minúsculo, desalentador, tú lo pongas en oración y en la mano de Dios y le digas: Señor, esto es lo que tengo. Si tú quieres deshacerlo, deshazlo y haz otra cosa nueva. Pero yo me sujeto a ti porque creo que tú puedes hacer algo asombroso de eso. Algo increíble, aunque yo ahorita vea que no hay nada. Que estoy, como dicen algunos, ¿no? Aguja, ¿no? Que estoy sin nada de recursos. Que estoy en una camilla tirado en el hospital. De que me han desahuciado. Yo puedo creer, Señor, de que tú haces grandes milagros. Yo le creo a ese Dios. Yo le creo. Porque ese es mi Dios. Porque ese es el Dios que se ha manifestado en todo este tiempo y que el día de hoy nos dice: cree en mí, cree en mí. No creas en el miedo, en los problemas, en la angustia, en la necesidad, en la soledad, en la duda, en la incertidumbre. Cree en mí. Que tu cabeza, tu corazón, tu alma y tus fuerzas estén en mí. Créele fervientemente a Dios y que Él siempre te va a dar ánimo, paz, consuelo, alivio, fortaleza, claridad y de su buen amor cuando tú lo necesitas. Mis amigos, ánimo. Tengan buen ánimo siempre. Créanle a Dios. Búsquenlo con todas tus fuerzas y Él siempre estará de nuestro lado. Y de pequeñas cosas y de momentos difíciles, Él nos librará. Porque del lazo de muerte y del cazador, Él librará nuestra alma siempre. Mis amigos, yo los dejo el día de hoy. Recuerden que siempre Dios está a favor de aquellos que le temen, de aquellos que le aman, de aquellos que le sirven, de aquellos que guardan su palabra. Hoy es un buen día para empezar a hacer eso. Yo les dejo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tengan una bendecida semana llena del favor y de la gracia de Dios. Hasta aquí conmigo, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier consejo que quieran, nos pueden escribir. Y si este mensaje te ha sido de edificación para tu vida, te ha animado, compártelos con otros, para que otros puedan recibir de la palabra de Dios y también de lo que Dios quiere para sus vidas. Que tengan un bendecido domingo. Nos estamos viendo. Chao, bendiciones.
Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y por siempre te exaltamos esta noche.